Buenas tardes, mi nombre es Ibe y vengo a exponerle el tema El poema de perfección del autor Jorge Guillén. Biografía del autor Jorge Guillén. Nació el 18 de enero de 1893 en Valladolid. Estudió en su ciudad natal el bachillerato y aprendió francés en Friburgo, Suiza. Más tarde se licenció en Filosofía y Letras tras instruirse en las universidades de Madrid y Granada. Ejerció de lector de español en la Universidad Parisina de la Sorbona durante los años 1917 y 1923. En esta etapa escribió también en diversas publicaciones como La Libertad, diario creado por antiguos trabajadores del Liberal. Fue uno de los más destacados integrantes de la generación del 27, maestro del verso libre y representante de la poesía pura. Sus obras, cánticos, sus libros de poemas editados en 1928 fue ampliado en los años 1936 y 1945 y 1950. El segundo periodo en que suele dividirse su obra viene constituido por Clamor, con sus 3 volúmenes, Mare Magnum en 1957, que van a dar en la mar, 1960, y A la altura de la circunstancia en 1963. En homenaje, 1967, el tercer periodo de su obra, realiza una síntesis de las 2 tendencias previas con una poesía pura. Aire Nuestros, en 1968, recoge su poesía completa, a la que luego se añadirán y otros poemas, 1973 y final 1982. Además publicó obras críticas como Lenguaje y Poesía en 1962. En el año de 1976 recibió el premio de Cervantes y 2 años después fue nombrado académico de honor de la Real Academia de la Lengua Española. Falleció a sus 91 años de edad en Málaga el 6 de febrero de 1984. Concepto de la poesía pura. La poesía pura es el término que se le dio a la reacción de algunos intelectuales escritores contra el movimiento cultural romanticismo. Durante la etapa de entreguerras, entre 1918 y 1939, la finalidad fue definir un estilo dentro de la poesía que evitara el decadentismo o descuido en la estética expresiva. Uno de los principales objetivos de la poesía pura era encontrar la verdadera naturaleza de las palabras, dejando de lado el uso del discurso. Sus representantes se empeñaron en mantener vivas las evocaciones y la memoria que surgía el lenguaje poético y su forma de creación. Jorge Guillén, representante de la poesía pura, generación 27. La obra de Guillén merece realmente el nombre de poesía pura, desnuda, esencial. El poeta hace abstracción de todo para llegar a la esencia y para conseguirlo. Tiende a eliminar los verbos y a escribir los nombres sin artículo. Guillén pertenece a la corriente del futurismo. A los 35 años publica su primer libro Cántico, 1923, que será ampliado en diversas ediciones. A este sucederán Clamor y Homenaje, pero toda su obra aparece compilada en Aires Nuestros en 1968. El cántico. En esta obra exalta el goce de existir la armonía del cosmos y la luminosidad plenitud del ser en la integración del poeta en un universo perfecto donde muchas veces se confunden amada y paisaje. Características de la poesía pura. Marcada ausencia de todo lo narrativo y búsqueda de lo que se considera esencial de la realidad. La consideración del poema como algo autónomo, cerrado y autosuficiente, como si el poema se encerrase la auténtica realidad.
El gusto por las palabras exactas, desnudas y limpias, sin acumulación de adjetivos ni adornos retóricos. Predominó el estilo nominal, lo que acentúa la idea del estatismo e inactividad. Empleo frecuente de expresiones exclamativas e interrogativas que transmiten el asombro del poeta frente al conocimiento del mundo. Preferencial por los versos cortos de estrofas con medidas y la décima es la más usual. Poema de la perfección, Cántico 1928. Queda curvo el firmamento, compacto azul sobre el día. Es el redondeamiento del esplendor mediodía. Todo es cúpula, reposa, central sin querer la rosa. A un sol en cenit sujeta, y tanto se da el presente que el pie caminante siente la integridad del planeta. Característica de la poesía pura en el Cántico Perfección. Verso. Queda curvo el firmamento. Característica. Gusto por la palabra exacta, desnuda y limpia, sin acumulación de adjetivos ni adornos retóricos. Verso. Compacto azul sobre el día. Característica. Marcada la ausencia de todo lo narrativo, búsqueda de lo que se considera esencial de la realidad. Verso. Del esplendor mediodía. Es consideración del poema como algo autónomo, cerrado y autosuficiente, como si el poema se encerrase en la auténtica realidad. Todo es cúpula, reposa. La misma característica que con la consideración del poema como algo autónomo, cerrado y autosuficiente, como si el poema se encerrase en la auténtica realidad. El poema completo es la característica preferencia por el verso corto y las estrofas con medida. Y la décima es la más usual. El poema completo es una décima. Análisis semántico. Queda curvo el firmamento, compacto azul sobre el día. En este verso, el poeta nos da a entender que el poema trata sobre las maravillas que podemos contemplar en el universo, valiéndose de la característica de este tipo de poesía, con líneas oracionales exactas, pero contundentes. Nos lleva a percibir a través de su poema imágenes escritas y plasma en su poema la maravilla del mundo, cuando se refiere a curvo firmamento. El esplendor del día queda reflejado en el compacto azul sobre el día, llevando nuestra mente a recrear imágenes con cada palabra. Es el redondeamiento del esplendor del mediodía. En este segundo verso podemos observar cómo el poeta continúa con frases concretas, presentándonos su poema aquí con el redondeamiento del esplendor. Hace referencia al sol en todo su esplendor, ya que al mediodía es cuando está en su máximo nivel de esplendor. Es por ello que termina el verso con mediodía, dejándonos saber a qué se refiere. Del esplendor mediodía, todo es cúpula. En este verso podemos describir que el poeta nos revela que la hora del mediodía están en los efectos del sol directamente encima de la tierra, y es precisamente la perfección de las cosas. Reposa central sin querer la rosa, a un sol en cenit sujeta. En este verso podemos observar que el poeta nos describe que el cenit es la situación del sol en el punto más alto de su elevación sobre el horizonte. O sea, que el sol está en su posición más perfecta sobre la tierra. Esto nos indica la estrecha relación que existe entre el hombre y la naturaleza. La rosa representa todo lo bello que brota de la tierra, pero que depende totalmente de los rayos del sol para sobrevivir. Aunque
por su belleza orgullosa, no quiere aceptar esa dependencia. Además, la rosa flores representa la brevedad y la fugacidad de las cosas terrenales. La vida que no tiene vitalidad se puede marchitar y muere. Por eso se sujeta a la vida que le infunde el rayo del sol en su cenit. Y tanto se da el presente que el pie caminante siente la integridad del planeta. En este verso nos describe el hablante lírico que en la actualidad el hombre como ser que camina se mueve en un mundo perfecto. Isotopía. Se entiende que isotopía como un conjunto de categorías semánticas redundantes que permiten la lectura uniforme de un relato. Esta categoría son un conjunto de semas que evita la ambigüedad en el texto. Indica la perfección del círculo y a su vez la perfección de Dios en el ser humano con la metonimia pie caminante. Podemos observar que perfección tiene el mapa semántico: curvo, redondeamiento, sol, esplendor, cúpula y azul firmamento. Son los semas que tiene este poema. El título de las connotaciones de la poesía pura en el poema Perfección de Jorge Guillén. El título de perfección se encuentra evidenciado a través de ese elemento del día, que es el mediodía, que el hablante lírico nos indica el mediodía, cielo azul, la rosa, que es la representación de la belleza, todo lo que tenga que ver con la figura geométrica en la ciencia exacta, que es el círculo, que es representado por el curvo, cúpula, sol, es perfección. Podemos dividir el poema en dos partes, hasta el verso 7. El poeta se centra en la descripción del cielo en el momento del mediodía. En los tres últimos versos y a partir de la conjunción y, el texto culmina con la expresión de las emociones de un testigo de este maravilloso acontecimiento. En conclusión, este breve poema selecciona de forma muy precisa los recursos lingüísticos para expresar con muy pocas palabras la idea de la totalidad del cosmos. La contemplación del mediodía es un momento de gran belleza que sirve para expresar las ideas del planeta como globo perfecto, eterno y lugar en el que la naturaleza y el hombre se sienten en el centro de tal perfección. La décima es una composición poética que responde a estrictas normas en su construcción. Por esta razón, el poeta Guillén toma este tipo de estructura para elaborar su pieza de perfección. Corriente del futurismo. El futurismo en este poema se refleja en la estructura del movimiento del sol, tiempo, velocidad, energía, fuerza, y se reflejó dinámico de la plenitud existencial en el hombre y la naturaleza. La plenitud existencial son todas esas emociones y experiencias vividas que te dan complacencia y el sentido de realización de la vida. Género. El género lírico. El texto, todo el poema es una alusión constante,
referente al cielo, el firmamento, el globo terráqueo, lo cual acentúa su dimensión como un texto descriptivo. Funciones del lenguaje. Predomina la poética y la expresiva. Destaca el uso del sustantivo concreto y la escasez de adjetivos y la aparición de verbos siempre en tercera persona y en un presente. Métrica. Se trata de un poema de 10 versos octosílabos. Es una décima, aunque la distribución de la rima es bastante original. A, B, C, C, D, E, D. Además, la rima es consonante. Recursos especiales. Hiperbatón. Del verso 1 queda curvo el firmamento. Sinestesia. Del verso 2, compacto azul. Personificación. Del verso 6, reposa central sin querer la rosa. Metonimia, del verso 9, el pie caminante en lugar del ser humano.